Los signos vitales son parámetros clínicos que ayudan a reflejar el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente indican las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, así como también la salud presente y los cambios o evoluciones que pueden presentarse tanto de manera positiva como negativamente. De manera más sencilla podemos decir que los signos vitales son aquellos que indican que el ser humano está vivo, y estos suelen medirse en las citas diarias con el médico o de emergencia en el hospital. Los signos vitales que deben tomarse a la hora de la exploración física son pulso, temperatura, respiración y presión arterial. Los objetivos para realizar este video son el hecho de explorar los distintos signos vitales para obtener un conocimiento más asertivo y así poder mantener los niveles en estado normal. Mencionar las distintas áreas en donde deben tomarse cada uno, así como también los instrumentos necesarios. Sugerir distintos hábitos para mantener una vida saludable y así lograr mantener los niveles de signos vitales en estado normal. Enunciar las posibles complicaciones que pueden llegar a presentarse en dado caso de no tomar consideración y mantener niveles fuera de lo normal. La temperatura se define como la cantidad de calor resultante en el metabolismo corporal. Es la diferencia entre la producción y pérdida de calor en el cuerpo humano, la cual nos permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica en el cuerpo humano, la cual va a depender según el género, actividad física reciente, los alimentos que consume la paciente, los líquidos, el ambiente en la que se encuentra. Y en la mujer va a depender del ciclo menstrual. Según la Asociación Médica Americana, la temperatura normal oscila entre 36.5 a 37.2 grados Celsius, que es equivalente a 97.8 a 99 grados Fahrenheit. Es conveniente tomarlo por los orificios naturales, los cuales pueden ser bucal, axilar, rectal, vaginal, conducto auditivo, cutáneo y el pliegue inguinal. Existen distintos instrumentos para poder medir la temperatura. Está lo que es el termómetro de mercurio, que puede ser el bucal, y está el rectal. Lo único que los diferencia es la forma del bulbo. Y está lo que es el termómetro cutáneo, que es el termómetro de cinta. Y está lo que es el termómetro digital. Primero procederemos a registrar la temperatura por la vía bucal de la paciente. En este caso procederemos a desinfectar el termómetro con algodón y alcohol. Procedemos a encenderlo. Luego de ello lo introducimos en la boca del paciente. Le pedimos que el bulbo del termómetro lo ponga debajo de la lengua y le pedimos que cierre los labios alrededor del termómetro y que respire por la vía nasal para poder tener un registro eficiente. Al cabo de unos minutos ya tenemos la temperatura del paciente, que es 36.9 grados Celsius. Es importante que la paciente no haya ingerido líquidos fríos ni calientes, ni que haya fumado antes de 10-15 minutos de medir la temperatura, porque eso puede alterar la valoración de la temperatura. Procedemos a hacerlo por la vía axilar. Prendemos el termómetro y lo colocamos en el hueco axilar. Y le pedimos a nuestro paciente que ponga su mano en el otro hombro para que pueda ejercer presión en el termómetro. Luego de eso esperamos unos minutos a que el termómetro suene y la temperatura nos da
un resultado de 36.3 grados Celsius. Los intervalos normales por esta vía está entre 36.2 a 36.9 grados Celsius. Y por último procederemos a medir la temperatura de la paciente por la vía cutánea. Primero le secamos el sudor en la frente de la paciente para que no pueda alterar el registro de la temperatura. Luego de ello procedemos a tomar el termómetro de cinta con los dos pliegues del dedo y colocarlo en la frente. Los cuadritos van adquiriendo un color y el verde que nos está marcando ahí es la temperatura de la paciente, que en este caso sería 37. El pulso nos da una idea clara y general del estado funcional del corazón, así del espacio periférico y de las paredes arteriales. En el examen clínico utilizaremos solo las arterias palpables a través de los tegmentos. Asimismo resaltaremos las regiones más explorables del pulso. Entre el pulso tenemos que explorar las 6 características generales. En primer lugar tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de pulsaciones por minuto. Entre sus anomalías está lo que es la bradicardia y la taquicardia, que es la disminución o el aumento de las pulsaciones fuera del rango de los valores normales. En segundo lugar tenemos lo que es el ritmo o la regulación, que es caracterizada por el tiempo o espacios entre cada pulsación, que son iguales. Entre sus anomalías que se denominan arritmias encontramos lo que es las alorritmias, el pulso bigeminado, el pulso intermitente, pulso prematuro, arritmias respiratorias, arritmias completas. En tercer lugar tenemos lo que es la amplitud. La amplitud es el cambio de volumen al paso de la onda pulsátil y la magnitud del levantamiento sobre el dedo palpante está relacionada con la presión diferencial. En cuarto lugar tenemos la igualdad. La igualdad del pulso es la comparación entre sí y la amplitud de la onda pulsátil. Como en quinto lugar tenemos lo que es la dureza o la tensión, que va a depender de la suma de las paredes de las arterias, así como de la sangre dentro del vaso. En quinto lugar tenemos lo que es la celeridad, que es la durabilidad o el levantamiento de la onda pulsátil. Vamos a continuar con la práctica del pulso de las diferentes regiones. Y vamos a explorar lo que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la faringe. El pulso braquial se toma a lo largo del borde interno de la articulación del bíceps. El pulso radial vamos a tomar la mano, examinar desde el antebrazo sobre la articulación de la muñeca en el canal formado por el palmar mayor y el supinador largo, con los 3 dedos índice, medio y anular, tratando de alinearlos con el complejo del loteo. El pulso humeral se toma en el pliegue del codo dentro de la articulación del bíceps. El pulso facial vamos a explorar el borde inferior del maxilar inferior. Lo vamos a explorar enfrente del trago. Al terminar el pulso medio, ubicamos el primer espacio interóseo del pie. Pulso popliteo, ubicaremos el hueco popliteo. Respiración puede definirse como la función que tiene por objeto proporcionar la cantidad indispensable de oxígeno a todas las células del organismo y eliminar el dióxido de carbono resultante del metabolismo celular. La función respiratoria puede dividirse en 3 fases:
La función pulmonar, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono y la respiración celular. La función pulmonar se subdivide en función alveolar y función ventilatoria. La función ventilatoria, que consiste en el movimiento de aire desde el exterior hasta el alveolo durante la inspiración, y la función alveolar, que consiste en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre capilar pulmonar. La frecuencia respiratoria es el número de actos respiratorios por minuto. Existen varias causas por las cuales se puede modificar, entre las cuales se cuentan los esfuerzos físicos, las excitaciones psíquicas, la edad y el tono vegetativo del sujeto. En condiciones basales, el rango promedio normal al nacer es de 44 respiraciones por minuto, a los 5 años es de 26 respiraciones por minuto, entre los 15 y 20 años el rango promedio está entre 20 respiraciones por minuto, de 20 a 25 años el promedio es de 18 respiraciones por minuto, de 25 a 30 años el promedio normal es de 16 respiraciones por minuto, y por arriba de los 40 años el rango promedio normal es de 18 respiraciones por minuto. Adulta y en reposo, la frecuencia respiratoria se encuentra entre el intervalo de 16 a 20 respiraciones por minuto. Se dice que existe taquipnea cuando el número es mayor al intervalo normal de respiraciones por minuto, y se dice que hay presencia de bradipnea cuando el número es menor al intervalo normal de respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria se encuentra aumentada en insuficiencia cardíaca, también se encuentra aumentada en fiebre, en meningitis, en anemia y uremia. Se encuentra disminuida en intoxicación por opiáceos, en la obstrucción de vías altas respiratorias y tumores cerebrales. El número de respiraciones por minuto debe contarse de manera que el paciente no se dé cuenta de lo que se está registrando, en vista de que sobre el acto de respiración se ejerce un control voluntario, por lo cual podría modificarse si el paciente sabe lo que se está registrando. La mejor técnica de medición de la frecuencia respiratoria es la inspección torácica, en la cual la frecuencia respiratoria se mide sin que se le advierta al paciente lo que se está registrando. Nuestro paciente es de sexo masculino, por lo cual debemos observar la frecuencia respiratoria en la región tóraco-abdominal, es decir, en esta región del abdomen, y si en el caso nuestra paciente sería de sexo femenino, le observaríamos la frecuencia respiratoria costal superiormente. Otro signo vital sería la presión arterial o tensión arterial. Se define como la cantidad de presión que se ejerce en las paredes de las arterias al desplazarse la sangre por ellas. Si el volumen de la sangre disminuye un poco, los vasos se comprimen. Si el volumen de la sangre aumenta un poco, los vasos se dilatan. Existen dos tipos de presión. Una presión sistólica, que lo expresa el lado izquierdo del corazón, que bombea sangre a mayor presión. El valor normal de esta presión es de 120. Una presión diastólica, que lo expresa el lado derecho del corazón, que bombea sangre a menor presión. El valor normal de esta presión es de 80. Se expresa en milímetros de mercurio. Tiene un orden que primero es la presión sistólica y luego la diastólica, y los valores normales de esta presión son: la presión arterial normal es de una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. La hipotensión arterial es la disminución de la presión arterial por debajo de los límites normales. La prehipertensión en pacientes con presión sistólica entre 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. La hipertensión etapa 1 en pacientes con presión sistólica entre 130 a 139 y una presión diastólica entre 80 a 89 milímetros de mercurio. La hipertensión etapa 2 se define normalmente como una presión arterial alta de 140 sobre 90 milímetros de mercurio o más. A menudo no causa síntomas o problemas inmediatos.
pero es un gran factor de riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares graves, como los accidentes cerebrovasculares o las cardiopatías. La crisis hipertensiva en pacientes con presión sistólica superior a 180 y una presión diastólica superior a 110 milímetros de mercurio es un evento caracterizado por la elevación de la presión arterial. Si no se controla, puede causar graves daños a los vasos sanguíneos en un corto tiempo. Los instrumentos utilizados para la toma de la presión arterial estarían el esfigmomanómetro, o también conocido como tensiómetro. Existen varios tipos de este esfigmomanómetro. Está el esfigmomanómetro de mercurio, que es el más exacto y menos expuesto a errores. El esfigmomanómetro de aire o airoide es uno de los más utilizados, y podemos decir que existen 3 medidas más o menos estándar, y estas van en función del grosor del brazo de la persona. Los componentes del esfigmomanómetro son el brazalete, que es el cobertor en el que se envuelve el miembro superior del paciente, un componente inflable del brazalete más conocido como pera. También está conformado por una perilla que se utiliza para inyectar el fluido de aire en el esfigmomanómetro. También está conformado por tubos o mangueras, que son los que unen a la bomba con la bolsa y el manómetro. El manómetro es un instrumento que sirve para medir la presión y sus unidades de mediciones en milímetros de mercurio. También está el estetoscopio, que está conformado por unas aurículas o olivas, tubos auditivos, mangueras o tubería. También está conformado por una campana y por un diafragma. El paciente debe de estar sentado o parado, no importa, y la espalda tiene que estar apoyada. Las piernas tienen que estar descruzadas y formando un ángulo de 90 grados. Los brazos tienen que estar descubiertos y a la altura del corazón, y flexionados a nivel del codo y la mano en pronación. Para medir la presión arterial debe de colocarse el esfigmomanómetro a la altura del corazón. El borde superior de este debe de estar como mínimo 2 centímetros por encima de la flexura del codo. Las técnicas de medición: existen varios tipos de medición, pero los más utilizados son el método táctil o palpatorio, que se insufla el brazalete aplicado sobre el codo. Hasta que el pulso radial desaparece. Luego se deja salir el aire poco a poco, hasta que el pulso radial reaparece, momento que señala la presión sistólica. Entonces, mediante la palpación de la braquial, se continúa con la descompresión del brazalete, percibiéndose de esta forma un latido cada vez más intenso y vibrante, hasta un máximo, a partir del cual desciende más o menos bruscamente la intensidad del latido, que corresponde a la presión diastólica. En el método de Krokov se infla el brazalete hasta una presión de 180 milímetros de mercurio. Y se coloca el estetoscopio en la arteria braquial, así poder distinguir los tipos de presión. En la fase 1, al desinflar el brazalete aparece un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. En la fase 2, el ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. En la fase 3 se escucha un ruido sordo más suave. En la fase 4 el ruido se va apagando, y en la fase 5 desaparece el ruido, indicando la presión arterial diastólica. En conclusión, podemos decir que los signos vitales son aquellos que expresan de forma inmediata los cambios que suceden en el organismo. Que el pulso es una sensación de choque o pulsación perceptible con los dedos de nuestra mano a la hora de tocar las arterias. La temperatura permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica que se presenta en el cuerpo, así como también esta puede dividirse en dos: temperatura central, que permanece constante, y la temperatura variable, que suele cambiar dependiendo el ambiente, el género, los líquidos o las emociones. La respiración es aquella que se encarga de proporcionar oxígeno a todas las células del cuerpo, así como también ayuda a eliminar el dióxido de carbono de este. Los signos vitales cambian con la edad, con el peso, con el ejercicio que suele hacerse o con la salud en general. También hay que tomar en cuenta que los signos vitales normales en un hombre no son lo mismo que los signos vitales en una mujer. Una vez establecidas las conclusiones, a continuación se presentan las recomendaciones. Mantener una dieta saludable y equilibrada entre carbohidratos, proteínas, frutas y vegetales ayuda a reducir el riesgo de sobrepasar los límites de signos vitales, así como también mantener
una actividad física regular. Hacer ejercicios de respiración cada 15 minutos al día puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Es preferible evitar usar los termómetros cutáneos, es decir, aquellos que requieren de contacto con la piel para medir la temperatura, ya que estos no suelen ser precisos a la hora de verse influenciados por la temperatura del ambiente o por la cantidad de ropa puesta del paciente. De igual forma, es preferible visitar mensualmente a su médico de cabecera, puesto que, como se mencionó antes, los signos vitales cambian debido con la edad. Entonces es bueno mantener un control ordenado y consecutivo para evitar futuros riesgos. Gracias.